¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. El placer de compartir con todos ustedes esta jornada del día martes, ya nos adelantamos un poco. Martes 3 de julio del año 2018. Gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí. Te presentamos otra edición de Puntos de Vista. Y precisamente hoy vamos a abordar un tema sumamente apasionante que tiene que ver con los anabólicos. Aquellos que se utilizan tanto en los gimnasios como en algunos deportes también, y en ocasiones se detectan en algunos deportistas, cuando hablamos del antidoping, los controles. Vamos a abordar todo este tema y sobre todo desde el punto de vista de qué producen en el organismo. Para el efecto tenemos la compañía de una persona que mucho conoce sobre la materia, es un experto, es doctor en ciencias médicas y al mismo tiempo también él se encarga de realizar inspecciones, trabajos que están muy relacionados con esto que presentamos ahí como la consulta. ¿Es seguro el uso del anabólico? Que es precisamente lo que vamos a consultarle al doctor. Y desde ya habilitamos nuestra línea telefónica 097-2655-000. Es el WhatsApp en el cual estamos recibiendo los mensajes si ustedes tienen alguna consulta aquí en nuestra edición de Puntos de Vista. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por compartir con nosotros, gracias por aceptar la invitación. Rodrigo Casaxia nos acompaña, él es médico, ahí tenemos, médico del Comité Olímpico Paraguayo. Hay tantas consultas que hacer, doctor. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, antes que nada agradecer la invitación, siempre un gusto poder compartir aquí. Y poder ir respondiendo las dudas que puedan surgir en la teleaudiencia y, bueno, ayudar un poquito a conocer un poquito más del tema. Claro, claro. Doctor, primeramente queremos adentrarnos al tema con un informe que hemos preparado, un informe que también nos va a ubicar y a la teleaudiencia también, para conocer un poco más sobre los anabólicos. Las dudas podemos hacerlo a través del 0972-655-000. Aquí el doctor Casaxia nos va a ayudar a despejar esas dudas que nos generan la utilización de anabólicos. Vamos al reporte y luego ya volvemos con el doctor. El objetivo de mostrar un cuerpo saludable y atlético implica gran trabajo, cuidar la alimentación, practicar deportes o realizar ejercicios. Muchas personas abandonan súbitamente este trabajo y recurren a los esteroides anabólicos con el afán de mejorar el aspecto físico sin conocer los alcances de su uso y los efectos adversos que pueden producir. Pero, ¿qué son los esteroides anabólicos? Son sustancias sintéticas relacionadas a las hormonas sexuales masculinas, por ejemplo, la testosterona. Promueven el crecimiento del músculo esquelético y el desarrollo de características sexuales masculinas como femeninas. Utilizaremos esteroides anabólicos en este informe debido a su familiaridad, aunque el término correcto de estos compuestos es esteroides anabólico-androgénicos. Según especialistas, las secuelas del consumo sin recetas pueden causar en los varones infertilidad o esterilidad, alteración sexual, riesgos de cáncer prostático, entre otros. Mientras que en las mujeres se han observado alteración sexual, riesgos de cáncer de cuello uterino, voz ronca e irregularidad menstrual. A su vez, los cambios de la personalidad también se manifiestan en el uso constante de los esteroides, ya que tienen la capacidad de volver irritable y agresivo al consumidor a tal punto de obligarlo a hacer cosas que normalmente no haría. La ansiedad, el estrés y el enojo son otras características.
Teníamos el informe, claro, nos genera varias dudas y vamos a consultar primeramente al doctor Rodrigo Casaxia. ¿Qué son los anabólicos, doctor? Para poder determinar y que la gente pueda saber qué son realmente los anabólicos. Bueno, los anabólicos son un grupo de sustancias, no son solo los esteroides, hay otros tipos de anabólicos, pero son sustancias que tienen ciertas capacidades que ayudan a generar, en este caso, tejido muscular, ¿verdad? También está la contrapartida, hay sustancias que son catabólicas, entonces quiere decir que van degradando, ¿verdad? Entonces, a grandes rasgos, si tenemos en cuenta lo que es el tema hoy, los esteroides anabolizantes, ¿verdad? Es ese grupo de fármacos que va a ayudar, que va a estimular a la formación de tejido muscular. En el deportista o en la gente que lo está empleando. Claro. En este caso hemos focalizado, por ejemplo, el uso de los anabólicos en los que practican el fisiculturismo. ¿Hacen daño con el paso del tiempo estas sustancias? Sí, realmente, probablemente, digamos que la rama del deporte donde más se utilizó, o a lo mejor se sigue utilizando mucho, los esteroides anabolizantes son en lo que es la parte de fisiculturismo y lo que está afín, digamos, al fisiculturismo, porque ahora también hay divisiones que tienen que ver con eso. Está el fitness, claro, de repente el CrossFit también, que es una modalidad que se practica mucho. Incluso está la halterofilia, que la gente, es lo que le conocemos con el levantamiento de pesas, ¿verdad? Claro. Que también la gente necesita mucha masa muscular para poder hacer ese levantamiento de pesos importantes, ¿verdad? Entonces, digamos que es conocido por muchas personas. Se les suele catalogar a los que llevan mucho tiempo haciendo fisiculturismo y que tienen una masa muscular importante, se suele decir que tiene cierta disfunción eréctil, por ejemplo. Eso, yo recuerdo cuando era joven que en el gimnasio se decía que lo primero que te hacía era te dejaba estéril, ¿verdad? Y no deja de ser cierto. Sigue siendo al menos la teoría o un mito, porque se sigue comentando. La gente maneja eso, Vox Populi. Sí. Y a esa pregunta quería llegar. ¿Eso es cierto, doctor? Sí, realmente es cierto, porque está alterando el funcionamiento normal de una de las hormonas que tenemos nosotros en el cuerpo, tanto hombres y mujeres, porque estamos hablando de la testosterona. La diferencia entre el hombre y la mujer es que la mujer tiene menor cantidad, el hombre tiene mayor cantidad, entonces por eso tenemos, generalmente los hombres tenemos mayor masa muscular comparado con la de una mujer. Al darle al cuerpo una sustancia que tiene una función similar a esa testosterona, nosotros estamos haciendo de que nuestro cuerpo deje de producir de forma interna, digamos, esa testosterona, porque ya está recibiendo de afuera, ¿verdad? O sea que el cuerpo se da cuenta que se produce más de la cuenta, entonces deja de producir, algo así sería, ¿no? Claro, realmente hay ciertos receptores hormonales en diferentes células del cuerpo que, como se dan cuenta que hay circulando esa sustancia, testosterona, realmente es un metabolito de la testosterona, pero para simplificar, vamos a llamarle testosterona. Para que se entienda mejor. Sí. Entonces, como el cuerpo ve que hay mucho circulando, automáticamente dice, bueno, no hace falta que yo produzca porque ya hay mucho en el ambiente, ¿verdad? Pero el problema es que lo que se suele consumir no tiene las mismas propiedades que lo que consume el cuerpo, y entonces ahí es donde se crean ciertas disfunciones, y entre ellas afecta lo que es la parte reproductiva. Tanto en el hombre como en la mujer afectan, ¿verdad? Y una de esas consecuencias del abuso prolongado es que se altera la capacidad fértil del hombre. Claro, eso sí. Claro. A ver, ¿y cuánto sería el tiempo en que se empieza a notar esto en el caso que una persona consuma, se aplique, se inyecte testosterona, cuando hablas de frecuencia y cuando es habitual el uso de este esteroide? Y la verdad que depende mucho del metabolismo de la persona y también de la cantidad que se esté utilizando. Porque como son sustancias que ya desde hace tiempo, desde la década de los 80, que se sabe que tiene efectos perjudiciales a la salud,
Entonces, no siempre hay un estándar o no siempre la gente sabe cuánto tiene que consumir de eso. Y entonces como que puede ser que uno, digamos, consuma 10 cantidades al día, otro 1 al día, otro consume 5 cada día de por medio. O sea, como que no hay un estándar y entonces va variando lo que va recibiendo. Pero en general, para hablar de los efectos, digamos que los positivos, entre comillas, necesitamos de varios meses de consumo. Y también los efectos negativos llevan a veces años. No es cuestión de, por decir, yo quiero prepararme para el verano, empiezo a consumir hoy y a fin de año a lo mejor ya puedo tener ese efecto negativo dentro de mi cuerpo. Generalmente necesita más tiempo. Pero años sería, doctor. Años, pero también haciendo la salvedad que es variable de acuerdo a la cantidad y de acuerdo al organismo en sí, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, estamos viendo algunas imágenes de personas cuyos cuerpos muchas veces, vamos a utilizar el lenguaje vulgar de la gente que escuchamos en la calle, se deforma a veces el cuerpo, es lo que dicen las personas al ver cuerpos así con mucha musculación, cuerpos muy grandes. Eso se produce con el ejercicio extremo o en buena cantidad, por decirlo de alguna manera. Aquí, por ejemplo, vemos una mujer que, de acuerdo a la percepción de la gente, ya toma el cuerpo de un hombre. Exacto. Sí. Para tal efecto se consumen esteroides. Acá, por ejemplo, vemos el cuerpo de un hombre ya con matiz de un gigante sería, ¿no? Es lo que al menos se percibe en base a lo que uno comenta con la gente. Sí. Para llegar a ese nivel, ¿se consume mucho esteroide, doctor? Es difícil de generalizar, ¿verdad? Porque incluso dentro de lo que es el fisiculturismo, hay ciertos atletas que directamente se rehúsan a consumir cualquier tipo de suplemento y tienen su competencia aparte, ¿verdad? Generalmente esos cuerpos, como vimos recién, sobre todo uno de ellos que estaba en pose de fisiculturismo, sí, ¿verdad? Estamos hablando de realmente mucho tiempo, ¿verdad? El consumo de un anabolizante tiene que ir acompañado de otras cosas más, porque tampoco no es algo que uno, por el simple hecho de consumir, ya tenés el cuerpo hecho. Exacto. O sea, a eso hay que acompañar una rutina de ejercicios, una alimentación también acorde. Y bueno, también después podría entrar otros parámetros como podría ser el descanso y saber manejar las rutinas dentro de lo que es un gimnasio, ¿verdad? Porque un músculo, para que pueda crecer en volumen, sí, necesita, además de la estimulación, que en este caso sería el ejercicio o las pesas, necesita también descansar. Y necesita de los nutrientes necesarios para poder aumentar ese volumen, que lo más importante para el músculo serían las proteínas y los aminoácidos, que los aminoácidos básicamente son los que forman la proteína, ¿verdad? ¿Es adictivo, doctor, el uso de esteroides? No tiene un efecto, o sea, no crea un efecto dependiente dentro del organismo, pero lo que ocurre es que personas que consumieron eso y después dejaron de consumir, dejan de notar ese efecto beneficioso, digamos que como que se quedan estancados y de cierta manera, digamos que incluso pueden perder cierta masa muscular, y entonces eso es lo que a veces les lleva a volver a caer en eso, a volver a incidir en eso, ¿verdad? ¿Podría ser una especie de adicción psicológica? Sí, psicológica, a lo mejor incluso podría ser algo estético, ¿verdad? Porque uno ve... No quiere dejarse de verse bien. Exacto. Vamos a leer dos mensajes, doctor, y luego respondemos si es alguna consulta que nos hacen. Acá en Ciudad del Este las farmacias dice los nombres, y otros grandes venden directo a los paraguayos y brasileños como agua. Todos traen de Estados Unidos por contrabando. Está todo en inglés su etiqueta. Preguntarle al doctor quién es o quiénes son los órganos correspondientes para denunciar las ventas ilegales de los anabólicos. Muy bien, vamos a preguntarle eso al doctor. Siguiente pregunta, entonces así leemos dos preguntas y el doctor nos contesta. Buenas noches.
Mi consulta, ¿cuáles podrían ser las consecuencias del consumo de anabólicos en los adolescentes que están en etapa de crecimiento y desarrollo? Esta es una buena consulta también, doctor, porque hoy día vemos en el gimnasio a gente de 15, 16 años con cuerpos ya con utilización de anabolizantes o de esteroides. Y esa primera pregunta me parece importante también, doctor, el tema de, ¿hay un órgano que se encarga de controlar estos productos? Y realmente debe... En los papeles hay, ¿verdad? Pero en la práctica realmente no se nota la función de eso, ¿verdad? Porque en otros países, por ejemplo, vamos a usar el ejemplo de los Estados Unidos. Sí. Ellos tienen su organismo que es Food and Drug Association, que cualquier cosa que haya en una farmacia o que esté relacionado a la salud, ellos tienen que aprobar y son los que ejercen un control sobre todo lo que es medicamentos, suplementos, vitaminas, toda esa área, ¿verdad? Aquí en Paraguay, el Ministerio de Salud debería velar por lo que nosotros consumimos, lo que serían los medicamentos y sustancias que se comercializan, ¿verdad? Pero lastimosamente no se ve eso, porque incluso no es solo anabolizantes. Yo le puedo comentar una experiencia que tuve. Ciertas sustancias que están catalogadas como quemadores de grasa, uno puede ir a una cadena de farmacia de las grandes, o sea, no hace falta ni una farmacia de barrio, como se dice, de estas grandes que hay casi en cada barrio, y se vende libremente. Y es cuestión de pararse ahí y decirle, yo quiero tal quemador de grasa, y la persona te vende sin preguntar absolutamente nada. Cosa que realmente es muy peligroso, porque los quemadores de grasas muchas veces tienen algunas sustancias que aceleran el metabolismo del cuerpo. Ese sería el efecto beneficioso, entre comillas. Pero hay personas que si tienen ciertas patologías como algún problema de corazón o de repente una alteración en la parte pulmonar, ese metabolismo acelerado le puede terminar desencadenando un infarto o un problema cardíaco mucho peor, ¿verdad? Entonces no es algo que uno puede ir y digamos que compra como si fuera un ibuprofeno o si fuera algo así leve, un paracetamol, digamos. Son sustancias realmente que si toma la persona... Si toma una persona que no es la indicada, puede tener serios problemas, incluso puede estar comprometido la vida, ¿verdad? Una práctica también es, doctor, uno mismo inyectarse. Eso tampoco es lo adecuado, ¿no? Porque aparte de consumir los esteroides, uno mismo se coloca, eso puede ser peligroso, sobre todo porque estamos hablando de gente que no conoce de medicina, puede generarse lesiones. Sí, ahí hay dos riesgos, ¿verdad? Por un lado, el riesgo en sí de lo que es una inyección colocado en una zona a lo mejor que no es la adecuada, y también he visto casos de gente que después se le forma un absceso, o sea, una formación, incluso pus, en el lugar donde se aplicó una inyección porque no toma las medidas mínimas de higiene. Y también el otro gran problema es que muchas veces esas sustancias que se aplican son sustancias ya que se consiguen, digamos que en el mercado negro. O sea, uno no tiene más certeza de dónde vino eso. A veces directamente uno tiene que confiar en la persona que le vendió, que es lo que uno cree que está comprando. Y entonces ni siquiera sabe qué cantidad tiene y realmente es muy arriesgado, ¿verdad? Doctor, cuando hablamos de proteínas en polvo, de suplementos de preentreno, ¿estamos hablando también de anabólicos? No necesariamente. Y sobre todo, si son marcas de confianza, porque aquí incluso hay cadenas que están especializadas en ventas de suplementos. Sí, en venta de suplementos. Y entonces esas marcas, esas cadenas, que son, digamos que farmacias también, traen marcas que son de libre comercio en otros países de Estados Unidos, de Europa, y son de confianza. Y generalmente no tienen, ¿verdad? Porque no se puede...
no es que esté prohibido mezclar, pero si tuviese alguna sustancia anabolizante no iba a ser de libre venta en otros países donde sí se controla. Es por eso que cuando yo tengo un atleta con los que trabajo en el Comité Olímpico, como es difícil decir, y hay muchas marcas que se comercializan en el mercado, entonces yo le digo, trata de fijarte una que esté aprobada su comercialización en Estados Unidos, y entonces eso te va a dar la confianza de que lo que dice la etiqueta que vos estás comprando realmente tiene eso, y que no traiga alguna sustancia que pueda ser perjudicial, ¿verdad? Perfecto. Tenemos más mensajes, doctor. A ver, allá arriba una consulta para llevar RAM. Está de abajo, ahí está, gracias. Una consulta para los hombres que consumen, ¿afecta en su sexualidad? Es lo que ya respondíamos, pero no hay problema, vamos a responder nuevamente. Y siguiente, hola, me gusta su programa y quiero hacer una consulta. Yo antes iba al gimnasio y tomaba el suplemento y después dejé de tomar y de ir al gimnasio y me engordé. ¿Puedo bajar otra vez? Claro, lo que dice es que subió de peso y piensa bajar nuevamente. Claro, la primera pregunta tiene que ver con esto que decía, la sexualidad. Probablemente se refiere a la esterilidad que ya explicaba el doctor. Y también lo otro, la disfuncionalidad. Sí, bueno, a lo mejor... Por la erección, digo, doctor. Claro, a lo mejor lo que a veces se confunde también la sexualidad, a veces le llaman por lo que es la libido, el deseo, ¿verdad? El deseo no necesariamente se va a alterar, no, pero sí puede haber problemas para conseguir una erección, y también si es que uno quiere reproducirse, si está en planes de tener hijos, sí, ahí sí, lógicamente que sí. Claro. Y a veces suele ocurrir de que el miembro del hombre suele disminuir en tamaño, ¿verdad? Entonces se dificulta un poco. Cuando hablamos de miembros, ¿nos referimos al pene o a los testículos? Ambos. Ambos. Sí. Entonces, esa es una buena, porque mucha gente también consulta eso, doctor. Sí. A ver, el tema de lo que decía la otra persona, de bajar de peso. Consumía suplementos y quiere saber si volvería a bajar de peso. Sí, no... El efecto rebote, doctor, que muchas veces se dice, que uno baja, deja de consumir y después sube el doble prácticamente. Sí, bueno, ahí dijo una cosa importante también la persona que escribió, porque decía que dejó de ir al gimnasio, ¿verdad? Entonces probablemente hubo una sumatoria de menor cantidad de ejercicio y a lo mejor seguía consumiendo la misma cantidad de comida, ¿verdad? Claro, claro. No necesariamente por haber tomado un suplemento uno tiene que subir de peso, ¿verdad? Ahora, tomar un suplemento y no irse a un gimnasio, si es que uno toma varias semanas un suplemento y no va al gimnasio, eso sí le va a hacer aumentar de peso. Pero si al momento de terminarse ese suplemento deja ir al gimnasio, no necesariamente va a tener un efecto de rebote, ¿verdad? Y también una cosa importante, hay quemadores de grasa que no son dañinos a la salud, que se puede utilizar, solo que, bueno, mi especialidad es traumatología, ¿verdad? Entonces yo siempre intento respetar un poquito el área de cada profesional. Entonces yo le digo, vayan a consultar con un nutricionista. Los nutricionistas tienen muchos conocimientos y pueden recetar muchas sustancias que ayudan a perder peso sin que sea dañino para la salud. Luego respondemos en los adolescentes que desde muy temprano utilizan anabólicos. Una de las preguntas también que nos hacían a través del 0972. Hacemos una pausa, a la vuelta respondemos más preguntas de la gente aquí en Puntos de Vista. Con 32 minutos en territorio nacional. La temperatura actual 14 grados en capital. Estamos haciendo Puntos de Vista. Edición del día martes. Gente, nos pueden llamar o pueden enviarnos sus mensajes, mejor dicho, al 0972-655-000. ¿Es seguro el uso de anabólico? Estamos respondiendo a las consultas de la gente que nos envían a través del WhatsApp. Doctor, el uso en adolescentes, porque decíamos, y la consulta también provenía de nuestro WhatsApp, que en algunos casos los adolescentes comienzan el gimnasio y se ven muy entusiasmados, entonces utilizan como un motivador más los anabólicos. Sí, de hecho yo creo que es bastante frecuente eso, porque a veces con la juventud ellos son un poquito ansiosos, ¿verdad? Y les gusta ver un resultado rápido. Sí. Ahí yo creo que es muy importante también diferenciar dos tipos de adolescentes. El adolescente que
que tiene 13, 14, 15, 16 años, que todavía está en etapa de crecimiento, que si uno se le hace un estudio metabólico va a encontrar todavía de que su cuerpo no terminó de desarrollarse. Y luego el adolescente un poquito más mayor, digamos, 17, 18, 19, que podría ya tener un cuerpo ya totalmente formado. En línea general, sobre todo en esos chicos más jóvenes que todavía no terminaron de crecer desde el punto de vista esquelético, genera, el mayor inconveniente que genera es que aumenta la masa muscular, pero los tendones de ese músculo quedan debilitados y entonces pueden tener constantemente problemas de tendinitis, pueden tener roturas tendinosas y también el cartílago articular muchas veces sufre mucho porque se le somete a una presión, a una carga excesiva que ese cuerpo todavía no está preparado para soportar eso, ¿verdad? Si llegamos ya a los 18, 19, cuando ya estamos maduros desde el punto de vista esquelético, podría ser un poco menor esos daños, pero en general lo que sería importante que entienda la gente joven es que uno visualmente gana masa muscular y tiene más fuerza y parece que se cansa menos, pero ese músculo que está construyendo no tiene la misma calidad que el músculo que se construye sin utilizar un anabolizante, ¿verdad? Entonces, a la larga, sobre todo la persona que tiene pensado estar mucho tiempo o cuidarse mucho tiempo o entrar en, digamos que a competir desde el punto de vista del fisiculturismo, no le va a servir otra vez ese músculo que creció gracias al anabolizante, ¿verdad? Entonces, sí. Hay que cuidar. Hay que cuidar. Y doctor, decías, entre los 13, 14 y 15 o hasta 16 te extendías. Para tener nomás un rango de qué sería lo más adecuado, realizar deportes menos estáticos como el gimnasio sería, o cargarse menos, o evitar los anabolizantes. ¿Cuál sería el camino correcto o lo más idóneo? Sí, más o menos. Lo que pasa es que ahí también, desde el punto de vista médico, hay que separar entre mujer y hombre, ¿verdad? Sí. Porque la mujer termina un poquito antes su madurez, alcanza un poco antes su madurez esquelética, y el hombre un poquito después, ¿verdad? Como parámetro podemos utilizar los 15, 16 años como parámetro. No es que no pueda hacer un ejercicio de gimnasio o utilizar aparatos de gimnasio los menores de 15 o 16 años, solo que debería ser mejor supervisado y sobre todo evitar sustancias como los anabolizantes que van a generar una desproporción entre lo que es la masa muscular, entre lo que son sus tendones y lo que son las articulaciones de esa persona. Eso, yo creo que eso es lo más importante, pero realmente si se trabaja con un entrenador, con un profesional que lógicamente que el que trabaja en los gimnasios debería tener cierta formación desde el punto de vista, digamos, de la salud, no necesariamente de medicina, pero de la salud, ¿verdad? Entonces, si es que está bien supervisado ese adolescente, no tendría inconveniente de ir al gimnasio, hacer máquinas, utilizar pesas, sentadillas, etcétera. Pero gradualmente, sin sobrecargar el cuerpo. Claro, siempre de acorde a lo que es su cuerpo en ese momento, ¿verdad? No se le puede exigir como a un adulto o como a una persona de 20, 18, 20 años. Claro. Doctor, con relación al uso de los anabólicos, ¿se ha detectado en algún estudio cuál sería la droga más dañina en ese sentido? En el sentido de los esteroides, por ejemplo. La verdad que no se suelen hacer estudios comparados así uno con otro a ver cuál es el peor, digamos. Pero básicamente, como son una familia, todos tienen un efecto similar, ¿verdad? Sí. Puede haber pequeñas diferencias, pero a la larga, si es que uno utiliza por varios meses, no hay uno que sea mejor o menos peor, ¿verdad? Casi todos generan el mismo efecto. Casi todos tienen el mismo efecto, sí. Entonces, si hablamos del cuerpo de la mujer, doctor, porque ya hablábamos del hombre, de lo que decías, que puede producir el achicamiento del miembro, podría afectar la fertilidad del hombre. Si vamos al cuerpo de la mujer, uno muchas veces
escucha en la voz, el cambio de la voz femenina que escuchamos se torna a voz masculina. Sí. Se producen otros cambios también, y ese que mencionábamos en el cuerpo de la mujer, en el uso de testosterona. Sí, en la mujer, bueno, lógicamente que la mayoría de las veces cuando utilizan eso, el fin es aumentar su masa muscular, ¿verdad? Pero también, a la par de eso, desde el punto de vista, por ejemplo, si volvemos a la parte de los órganos sexuales, por ejemplo, en la mujer también se produce un agrandamiento de lo que es el clítoris, ¿verdad? Crece un poco en tamaño, ¿verdad? Y también, de cierta manera, también va a alterar la fertilidad de esa mujer, ¿verdad? Justamente uno de los cambios que mencionaste, el tema de la voz tiene que ver con las cuerdas vocales, que responde también a esa hormona, se vuelven más gruesas, entonces tiene una voz así un poquito más ronca, ¿verdad? Sí. Y eso es muy notorio, doctor. Sí. Y también a nivel de las glándulas mamarias también pueden producir que se vayan achicando, ¿verdad? Generalmente las mujeres que tienen mucha musculatura sufren de un menor tamaño o de una atrofia de su glándula mamaria. De por ahí ahora, con las prótesis mamarias, con la cirugía ahora se soluciona. Pero eso. si es natural, se nota también eso, porque se achica el pecho. Sí. Sería entonces. Sí. Gente, pueden enviarnos sus consultas. Ahí tenemos el número al aire, 0972-655-000. Es el tema del momento. Indudablemente, doctor, es el tema del momento. ¿Y por qué decimos esto? Porque los gimnasios hoy día están abarrotados. Es decir, mucha gente va a los gimnasios. Hay gente que ha elegido el camino correcto, cuidarse en la alimentación, hacer ejercicio, una buena rutina, acompañado de profesionales, tanto un nutricionista como que se encarga de hacer las rutinas, un encargado de gimnasio o instructor. Y por el otro lado están los que recurren a los anabolizantes. Queremos leer algunos mensajes también muy interesantes del tema. El Ministerio de Salud debería regular la venta de estas drogas. En muchos países son ilegales y los que venden en el país son falsificados y de contrabando. Saludos desde Areguá. Gracias a la ciudad de Areguá. Otros mensajes. El que está sentado a tu lado usaba estanosol de Landerland. Se debe de controlar los gimnasios y comercializar mucho los anabólicos. El Ministerio tiene la obligación de controlar los laboratorios locales. Están vendiendo como caramelos en los gimnasios, dice. Bueno, no sabemos a quién se refiere, pero bueno, entendemos. Buenas, el uso de las proteínas a largo plazo causan estancamiento de los riñones u hígado o algún problema. Nos quedamos ahí con los mensajes, luego seguimos leyendo, porque esta pregunta me parece interesante responder, doctor. No, bueno, supongo que se referirá a los suplementos de proteína, ¿verdad? No necesariamente, si uno toma la dosis indicada que suele traer ya los prospectos, no necesariamente tiene que traer problemas renales o de hígado. Yo supongo que la pregunta va porque muchos suplementos que tienen proteínas se metabolizan. Eso quiere decir que para que funcione tiene que pasar por el hígado. Y si de repente una persona tiene ya un hígado un poco dañado, sea por una cuestión genética o también hay algunas personas que son sensibles y que pueden tener una cierta facilidad de tener lesiones en el hígado que a veces no se manifiesta, y cuando uno le somete a su hígado a una mayor demanda, le hace trabajar más, como se dice, empieza a aparecer ciertas cositas como que ahí se da uno cuenta que había sido su hígado no era 100% sano, ¿verdad? Doctor, hay que acompañar con mucha agua natural, en estado natural, para poder... porque cuando uno va al médico, por ejemplo, cuando está engripado, te recetan medicamentos y al mismo tiempo te indican tomar mucho líquido, como para echar todo ese medicamento que uno está consumiendo. ¿Se produce lo mismo con las proteínas, los esteroides, entre otros medicamentos que se utilizan para el efecto? Con los suplementos de proteína no necesariamente, pero sí que es importante recordar que si nosotros utilizamos eso y si eso va acompañado a un aumento de la actividad física, entonces esa actividad física de por sí requiere que nuestro cuerpo se hidrate mejor, ¿verdad? Una persona que trabaja en una oficina 8 horas al día, no
no va a gastar, entre comillas, la misma cantidad de agua que una persona que está 4 horas en la oficina, va 2 horas al gimnasio, después hace un trote de media hora y después vuelve a su oficina otras 2 o 3 horas, ¿verdad? Porque esa persona que estuvo en movimiento va a perder mayor cantidad de líquido, en parte porque el líquido también, agua se pierde con el sudor. Entonces, si nosotros sudamos más, tenemos que reponer mayor cantidad de líquido. Y también es importante recordar que de acuerdo a la masa muscular de cada persona o de acuerdo al peso de cada persona, uno puede necesitar mayor cantidad o menor cantidad, ¿verdad? El famoso mito de hay que tomar 2 litros de agua al día. No, 2 litros cada 20, no, cada... ya dan un peso también ahora. Claro, porque ahora ya es más exacto. Porque justamente si nosotros decimos lo que yo antes solía escuchar, 2 litros de agua por día, eso le sirve a una persona que pesa 55, 60, 65 kilos. Una persona que pesa 100 kilos, 2 litros es poquísimo, ¿verdad? Entonces, la cantidad de líquido hay que adecuar a lo que es el peso de esa persona, ¿verdad? Lógicamente que estamos hablando de cuestiones así que de repente el común de la gente no va a poder saber, a ver, yo necesito cuánto, ¿verdad? Pero una cosa importante entonces es, cuando uno va al baño, mirar el color de su orina. Sale una harina que parece así transparente, vamos bien con respecto a la cantidad de agua, no es necesario variar. Si sale un color así un poco más oscuro, como suele ser la primera orina del día, que suele salir así un amarillo oscuro, entonces ahí quiere decir que está faltando líquido. Entonces ahí hay que aumentar la cantidad de agua, ¿verdad? Perfecto. Hay muchas consultas que nos hacen llegar a través del 0972655000. A la vuelta de la pausa, el doctor nos responde, ¿dejas calvo a las personas que utilizan muchos anabólicos? Ya venimos. ¿Dejar calvo a un hombre la utilización de anabólicos? Sí, es uno de los efectos que se suele ver con bastante frecuencia. De hecho, hay estudios que hablan que gente que tiene calvicie, que sin que hayan consumido anabolizantes, en parte esa calvicie puede estar ocasionada por un nivel un poquito mayor a lo normal de testosterona en su cuerpo, ¿verdad? Que su cuerpo genera un poquito más de testosterona, entonces genera esa calvicie, ¿verdad? También generalmente la gente calva suele tener mucho vello a nivel de la cara, a veces en el torso, ¿verdad? Y la gente que consume los esteroides anabolizantes, sí, es uno de los efectos que se ve con más frecuencia. Calvicie. Una de las drogas más utilizadas en los últimos años, tengo entendido, claro, es la consulta para el doctor. Los inyectables que llevan la denominación GH, serían genomas humanos, así sería, doctor. Bueno, supongo que sería lo que se llama la hormona de crecimiento. Hormona de crecimiento. Sí, se conoce como GH por su nombre en inglés, ¿verdad? Growth hormona, ¿verdad? Sí, es algo que se está utilizando últimamente, ¿verdad? De por ahí, en parte, su fama o mucha gente conoció eso por lo del jugador Messi, ¿verdad? Que ahora como estamos con el fútbol, ¿verdad? Claro. Y todos quieren ser Messi. Solo que hay que entender que él tiene un talento especial, ¿verdad? Claro. Y sobre todo en el caso de Messi, es conocido de que él cuando era preadolescente, que no recuerdo bien si tenía 11, 12 años, pero más o menos a esa edad migró a Europa. Y como vieron que tenía mucho talento pero poca estatura, entonces empezaron a utilizar eso, la hormona de crecimiento. Y bueno, alcanzó una estatura buena, ¿verdad? Y lógicamente que eso le facilitó su práctica deportiva, ¿verdad? Y también, desde el punto de vista médico, es una hormona que se utiliza para ciertas patologías, ¿verdad? Digamos que desde el punto de vista del fisiculturismo o para potenciar lo que es el deporte, también es un estimulante que actúa tanto a nivel muscular como también si es que todavía esa persona que utiliza todavía está en etapa de crecimiento, actúa para promover el desarrollo óseo. Entonces, de ahí que genera lo que sugiere el nombre, o sea, genera crecimiento, ¿verdad? Claro. Crece el músculo, crecen los huesos, se desarrolla mejor en general el cuerpo en sí, ¿verdad?
Y bueno, desde el punto de vista de lo que es la parte deportiva, también mejora el rendimiento deportivo por esa facilidad para ganar masa muscular, ¿verdad? En este caso, la forma en que actúa es un poco diferente a los anabolizantes, a los esteroides anabolizantes. Pero también, digamos que ahí es muy importante también que sea, si es que se va a utilizar, que sea con una indicación médica, controlada, que sea supervisado, ¿verdad? No, no es así que cualquiera nomás puede utilizar, y también porque puede ser de que esa persona que si es que no está necesitando se pueda aplicar y lo único que va a hacer es gastar su dinero. Porque cuesta mucho dinero. Sí. A ver, otro mensaje, doctor, está interesante las consultas de la gente. ¿Cuánto tiempo tardan los anabólicos en hacerte crecer? Este tiene intenciones. Parece. Y es difícil poner un tiempo, porque varía mucho, como decía, de acuerdo al metabolismo de la persona, de acuerdo a las horas de entrenamiento y de acuerdo si es que ese anabolizante va acompañado con otros suplementos alimenticios o de una buena nutrición, ¿verdad? Entonces no, es difícil de poner un tiempo, ¿verdad? Pero no es recomendable. En este caso, lo más recomendable es acercarse a un nutricionista y ver la manera de tener un buen instructor en el gimnasio, y combinar las dos cosas, doctor. Eso sería el camino correcto, ¿no? Claro, digamos que el camino fácil no siempre es el mejor, ¿verdad? Lo que lleva su tiempo y su esfuerzo es lo que a la larga es beneficioso para la persona, para uno mismo, ¿verdad? Perfecto. Tenemos otro mensaje. Yo digo que es psicológico porque mi hijo consumía tipo así quemador de grasa, proteína, se mataba en el gym y explotaba como por oro. Pero yo siempre le decía que eso trae sus consecuencias. Luego dejó y tipo que se deshinchaba como un globo. Gracias a Dios que me escuchó y dejó. Él lo que consumía era suplementos para entrenar. Sigue entrenando, pero sin el suplemento. Consumiendo suplementos produce taquicardia, es la pregunta. Muy buena consulta. Bueno, ahí habría que saber a qué suplementos se está refiriendo, ¿verdad? Porque a veces las personas generalizan suplementos, pero hay de varios tipos, ¿verdad? Hay suplementos que tienen básicamente aminoácidos, hay otros que tienen combinación de aminoácidos con carbohidratos, hay algunos que incluso vienen con ciertas vitaminas, entonces es un poco difícil generalizar. Pero, perdón, una cosita que recordé que leímos también, que habían preguntado acerca de la creatina. La creatina realmente es una de las sustancias que se puede consumir que no tiene efecto secundario y que mejora también lo que es la fuerza, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, tendríamos una de las opciones que se podría consumir sin riesgo para la salud, ¿verdad? La creatina. Atención con eso, la creatina. Muy interesante el tema, ya que es muy importante conocer las consecuencias del consumo exagerado del anabólico, y no estoy muy de acuerdo al consumo inapropiado. Sí, doctor, también en base a todas estas consultas que hace la gente, escuchábamos un reporte, decía que vuelve irritable a la persona. ¿Eso puede ser así? Sí, realmente desde el punto de vista psicológico hay varios estudios que hablan de que esas hormonas que se producen, digamos que alteran el comportamiento, e incluso personas que tienen cierta predisposición a desarrollar ciertas patologías psiquiátricas puede despertar, ¿verdad? Entre esos, digamos que podría estar la esquizofrenia y otras patologías psiquiátricas que son importantes, ¿verdad? Pero sí que esa irritabilidad es también otra característica bastante común en gente que consume anabólicos. ¿Eso se agrava en el caso que uno consuma anabólicos y mezcle, por ejemplo, con bebida alcohólica? No necesariamente, pero ahí, por ejemplo, tenemos que si una persona que ya está irritable, con el alcohol muchas veces hace de que disminuya un poquito esa capacidad de raciocinio, ¿verdad? Y entonces, si uno razona menos y está irritable, a veces eso es más propenso a que pueda haber algunos problemas de conducta, ¿verdad? O sea, o que sea violento. Bueno, el doctor Rodrigo Casaxia nos daba explicaciones sobre esta materia que hoy día se aborda muchísimo en los gimnasios. Un último mensaje. Tenemos tantos mensajes, no pudimos leer todos, pero pedimos las disculpas a la gente que se ha comunicado a través del 0972-655-000. Cuando te envejece, te da dolor de cuerpo,
una pregunta. ¿Si usan esas cosas? El envejecimiento en sí, digamos que, perdón, los anabólicos no es que te van a dar dolor de cuerpo al envejecer. Ahora, lo que puede ocurrir es que si uno consumió por mucho tiempo, después, si uno deja de utilizar eso, lógicamente que las articulaciones pueden empezar a manifestarse con dolores por culpa de esos excesos que estuvo recibiendo. Digamos que en el momento que recibía esos anabolizantes, uno no percibe el daño que le genera a sus articulaciones, pero después, a la larga, se va notando, ¿verdad? Y realmente es bastante frecuente eso. Sobre todo sufren mucho las rodillas, sufren mucho la columna, son lugares donde sufren mucho porque constantemente se les somete a un esfuerzo desproporcionado o que no estaba preparado su cuerpo para ese esfuerzo, ¿verdad? Perfecto. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición. Estamos cerrando la edición del día martes de Punto de Vista. Ya llega el más completo reporte y recuento de las noticias a través de C9N.